Bien, vamos a continuar con nuestro servicio a nuestro Dios. Es una mañana bien bonita, es una mañana hermosa, estamos aquí reunidos y alabamos a nuestro Dios, ya ofrendamos, ya testificamos las cosas grandes que ha hecho Dios en las vidas de todos. Y ahora vamos a recibir la palabra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Te pido que te prepares para recibir el alimento. Así como solemos lavarnos las manos, así tenemos que prepararnos espiritualmente para el alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. Padre, yo me acerco a ti en esta mañana hermosa, me acerco a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Así lo hacemos todos, mi Dios. Lo reconocemos que sin Él no podríamos tener comunión contigo, Señor. Reconocemos que dependemos totalmente de tu sacrificio, sin el cual no podríamos estar aquí, Señor, sin el cual no podría yo estar aquí parado, hablando de tu palabra a este pueblo, Señor. Pido tu dirección para hablarle a esta iglesia, Señor, a este pueblo fiel. Mi oración, Señor, es porque escuchen atentamente tu palabra y que sea tu palabra la que penetre hasta el tuétano de sus huesos y no mis palabras. Te ruego que bendigas esta hora. Pido tu bendición para el que te buscó en la alabanza. Pido tu bendición para el que ofrendó con alegría. Pido tu bendición para el que escuche con hambre. Pido tu bendición para los recién llegados a esta iglesia. Pido tu bendición para que se ponga en práctica esta palabra. Y a todos ustedes les pido que no duden que Dios está aquí y que la palabra que hoy vamos a escuchar es palabra de Dios. Amén. Esta es la predicación número 499. Falta una para las 500. Y esta predicación la titulé "Es tiempo de pregonar la segunda venida". ¿Saben qué es pregonar? Es anunciar, pero con vehemencia, como gritando, a voz en cuello, en voz alta. Es tiempo de pregonar la segunda venida. No sé si tú en tu forma de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer la palabra de Dios, si tú tomes en cuenta la segunda venida, si tú estés haciendo hincapié en la segunda venida. Puede que tu forma de predicar sea hablando de Cristo resucitado, de las cosas que hace Cristo, porque en los tiempos del Nuevo Testamento se predicaba a Cristo resucitado, porque era lo que urgía, era lo que estaba fresco, y tenían que convencer a la gente de que ese Jesús que habían crucificado era el Mesías. Hoy nosotros estamos en otros tiempos, también tenemos que predicar eso, pero tenemos que hacer hincapié en la segunda venida. Amén. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están más cerca.
Ya es otro, estamos en otros tiempos. Entonces la semana pasada la predicación se tituló La segunda venida es mi esperanza y mi alegría. Se trató de que no debemos de temer la segunda venida, sino de que debemos de esperarla con alegría, como nosotros cuando llegaba el 1 de diciembre y se nos hacía eterno diciembre porque llegara la Navidad. ¿Te acuerdas? Era el mes más largo, al menos para mí era el mes más largo de todos, para ver quién me iba a amanecer, que ni nos traía nada, pero era la fe. Pero era la cosa, que ¿qué te va a amanecer? Y se acuerdan cuando llegabas a la escuela, ¿qué te amaneció? O cuando salías a la calle, ¿qué te amaneció? Yo ni quería salir. Entonces es así, nosotros debemos estar esperando la segunda venida. A lo mejor no está en nuestro chip el tener esta premura, esta prioridad en nosotros de estar esperando la segunda venida. Acuérdense que Cristo así nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero tenemos que santificar el nombre de Jesús, de Dios, y después vénganos tu reino. Amén. Eso es lo que tenemos que estar pidiendo: vénganos tu reino. Entonces, en la predicación de la semana pasada mencioné así de pasadita la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Muy posiblemente sean las primeras, lo primero que escribió Pablo en su vida como escritor. Posiblemente por ahí pueda ser que sea Gálatas, pero concuerdan más con que fue tesalonicenses. Aparte, ahorita vamos a ver un poco de la historia del viaje de Pablo cuando llegó a Europa. ¿Por qué es importante con la segunda? ¿Qué tiene que ver con la segunda venida? Porque gracias a ese viaje que hizo Pablo a Europa, que salió de Asia, en Europa están esperando la segunda venida. El mundo está esperando la segunda venida. De ahí de que llegó a Europa, a nosotros nos llegó la palabra de Dios. ¿A través de quién? De los españoles. Nos llegó a nosotros, como quiera que sea, pero nos llegó la palabra. Nos llegó, alguien nos empezó a hablar de Jesús. En Estados Unidos llegó a través de los ingleses, de los franceses. Entonces, América Latina llegó a través de España. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos un poquito de eso. La imagen 1. Este es el segundo viaje de Pablo. Todos los viajes salen de Jerusalén. Pues aquí estaba la mata. Ahí de aquí empezó un viaje a pie a través de Siria, todo esto. Hasta aquí es Asia. Hasta aquí. Entonces aquí está Turquía. Esta parte es Turquía y otro pedazo así. Entonces fue a pie, después cruzan, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento a través de la palabra, y luego el regreso. Este viaje fue era Pablo y Silas, y Lucas y Timoteo. Qué equipazo, ¿no? Era puro cuarto barco. Lucas, Timoteo, Silas y Pablo. Entonces es un viaje que fue de muchísima bendición por este cruce. Ahorita vamos a ver cómo es que se dio esto.
Vamos a Hechos 16, 6 al 10, en el libro de Hechos 16, 6 al 10. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. ¿Me regresas a la imagen 1? Frigia y Galacia. Ellos venían por aquí a pie y ya venían acercándose aquí. Aquí está, ahorita vamos a escuchar que dice Betania y el Ponto. Y aquí ellos venían para acá. Llegamos otra vez, volvemos a la escritura. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Es decir, el Espíritu Santo les dijo no, ya no. Continuamos. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Regresamos al mapa. Cuando llegaron cerca de Misia, eso está por aquí. Aquí ellos iban a seguir para acá, pero el Espíritu Santo les dijo que no. Y ellos continuaron su camino hacia otra parte. Continuamos. Intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces pasaron de largo por Misia y bajaron a Troas. Otra vez el mapa. Llegaron a Troas. Esto en algunas Biblias de estudio, ahí los tienen. Entonces, para que este es el segundo viaje. Entonces llegaron acá a Troas. Troas es un puerto. Y, a ver, regresamos a la escritura. Al 8, ¿cuál era? Entonces pasaron de largo por Misia y bajaron a Troas. Durante la noche, allí en Troas, durante la noche, Pablo tuvo una visión. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas es el que está escribiendo, iba acompañado de Timoteo y de Silas. Estaban ahí como equipo. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, me regresas al mapa, esta parte de Macedonia, esto ya es Europa, esta parte es Europa, esto es Europa. Una gente de Macedonia ya les había dicho que era la región de Alejandro Magno, el máximo conquistador de todos los tiempos, aquel que lloró porque ya no había tierras que conquistar, ya se le había acabado las tierras, ya no había que conquistar. Qué increíble, ¿no? A esa tierra, de esa tierra tuvo una visión cuando estaba aquí en Troas, en un puerto. Ya te puedes imaginar, tú has estado en las playas, en los puertos, y esto ha permitido. Y ahí, regresamos a la escritura, durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Qué increíble! O sea, nosotros, ¿cuántas veces hemos tenido un impulso por hablarle a una persona y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos sabido que tenemos la necesidad de hablarle de Jesús a una persona y no lo hemos hecho? Pueden pasar cosas increíbles. Ahí está el ejemplo de los 3 niños. De los 3 niños, nosotros podemos cambiarle la vida a ellos, porque aprovechamos cualquier cosa. Que venían comprando limones, venían vendiendo limones, y
Y si nosotros no los tomamos en cuenta, simplemente no nos estás molestando o los ignoras. Pero gracias a Dios, al Espíritu Santo, que te dice, a ver, échalo, a lo mejor ni los ocupas, pero no te andan pidiendo, andan vendiendo, andan trabajando. Durante la noche tuvo esa visión. Este hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Continuamos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Nos preparamos para partir hacia Macedonia. De Troas iban a cruzar el mar para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. O sea, esto era algo fuera de lo común, fuera de todo, porque iban a pasar a Europa. O sea, no era cualquier cosa. Si ir a La Paz te cuesta trabajo, ahora imagínate en aquellos tiempos, a una tierra donde no conocían. Y vamos a ver qué les espera en Europa. Es hasta el 10. Después, Hechos 16, nos pasamos al 16. Antes de esto está cuando llega, si tienes tu Biblia ahí, vas a encontrar, por eso es bueno que tengas tu Biblia ahí. Si lo ves, antes de esto, vas a ver que ellos encuentran a Lidia, la primera mujer que recibió el Evangelio en Europa, o sea, fuera de Asia, fue Lidia. Ella lo recibió, y ahí vas a ver cómo fue ese recibimiento tan hermoso para ellos, porque llegaron después de cruzar ese mar, con todas las dificultades que implica, con un mensaje nuevo, con un mensaje loco, porque dice la palabra que la predicación es locura, hablando de un hombre que Dios había resucitado, hablando de un Mesías. Ellos no estaban familiarizados. En Asia estaban familiarizados, en Jerusalén, en Judea, en todas esas partes estaban familiarizados con el judaísmo. Entonces ellos van buscando sinagogas, van buscando al pueblo judío. Ellos van y se iban a las sinagogas, porque fuera de las sinagogas nadie sabía nada del Mesías. Entonces ellos iban dirigiéndose hacia esos lugares. Entonces, después del hecho de Lidia, que se convierte y se bautiza, llegamos a esto, Hechos 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, siguen ellos ahí en Filipos. ¿Me pones el mapa? ¿Sí la alcanzan a leer? Sí. Filipos. Ellos llegan aquí, llegan a Filipos. Ahorita van a ver aquí Tesalónica. Pero lo primero es, ahorita estamos ahí en Filipos. Regresamos a la escritura. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo, está escribiendo Lucas, nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de salvación. ¿Qué creen? ¿Que era un espíritu maligno? ¿O era un espíritu con un propósito puesto por Dios? Son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino. Si les llama la atención adivinación, es por la traducción. ¿Ok? Regrésalo al 16. Un espíritu de adivinación. Es porque es la nueva versión internacional. Otras versiones, en la Tischendorf, que ahorita vamos a ver algo de esa, que ya saben que es el idioma en que se escribió, cómo lo leían. Aquí estas versiones son
son para nosotros, para que lo intentamos. Entonces regresamos al 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Si fuera malo, no les va a decir, miren, esto los va a salvar. Se supone que lo malo te quiere perder. Continuamos. Así continuó durante muchos días. Estaba haciendo su labor durante muchos días. No fue un encuentro ocasional. Lo seguía y lo seguía y lo seguía esta mujer. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Ahorita acabamos de cantarle el nombre que está sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda situación. El nombre de Jesús está sobre todo. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó y se acabó. Ya no tenía ese espíritu de adivinación. Continuamos. Cuando los amos de la joven, porque era una esclava, se dieron cuenta de que se le había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¡Qué recibimiento!, ¿no? O sea, ellos llegan a Europa, tienen una primera experiencia con Lidia y su familia y todo padre, pero inmediatamente después, en esos días, ya están siendo arrastrados a la plaza ante las autoridades. Si ustedes no saben, pero han escuchado en las noticias cómo hay gente, cómo los linchan, cómo hay gente aquí en la región, aquí en México, cómo linchan a la gente. Así se ponen de acuerdo, si agarran a alguien, a algún ladrón o a alguien que sospechan, los linchan. Entonces eso es terrible. Y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos. O sea, nosotros somos europeos, estos son judíos. Y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. ¿Por qué ellos estaban tan molestos? Porque se les había atrofiado su negocio. Ya no ganaban dinero, ya no estaban. Ante los cristianos puede pasar. Cuando ya no te funciona una cosa, sueles empezar a culpar. Por cuando tú dices a Dios, Dios, estoy en tus manos, entonces Dios puede ser que te quite de alguna cosa y te enojas. Entonces nosotros siempre debemos de ser cristocéntricos. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo, no en torno al negocio, no en torno al trabajo, no en torno a nada. Cristocéntricos. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Fíjate cómo los reciben. Les arrancan sus ropas y los azotan. No sé, los que iban con él quizás le decían, Pablo, tú y tus visiones. Puede ser. O sea, no sabemos. Aquí que está escribiendo es Lucas, pero iban más. Y esto es lo que está pasando. Les arrancaron sus ropas y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. O sea, los metió en lo más profundo del calabozo y todavía les puso grilletes. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Aquel que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Aquí están
a prueba. Están a prueba. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Por qué? Porque él era responsable de los presos. Entonces, si a él se le escapaba, él pagaba con su vida y su familia iba a ser perjudicada. Entonces era algo deshonroso y catastrófico que se te escaparan. Entonces aquí vemos que un terremoto los liberó. Claro, sabemos que es Dios, que Dios fue el que provocó el terremoto. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando y alabando y orando. Entonces el terremoto no hizo que se cayera la cárcel y los aplastara, sino que se abrieron. Dice que se estremeció y se abrieron. Entonces ese es Dios. Y sus cadenas se rompieron. Entonces el carcelero, al ver que lo que había pasado, vio la cárcel abierta y dijo, se peló al pasar. Se fueron. Entonces, pero Pablo, a ver, regrésale. El carcelero despertó pues, con el tremendo sacudida, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Quizás el carcelero, con los cantos, se arrulló y se quedó así en santa paz. Entonces él sabía que esos hombres eran diferentes, sabía, y al ver que no se habían escapado, les dijo, aquí estamos todos, y él se echó a sus pies. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice la pregunta trascendental que hizo este hombre. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Seguramente Pablo y Silas al orar, al alabar, a lo mejor predicar, así como los hermanos predican en las misiones. Entonces a lo mejor así algo pasó. Entonces él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y ya les empezaron a hablar de la palabra de Dios, de hablar del Evangelio, de las buenas nuevas, y más para ellos eran mucho más nuevas. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces todo esto que sucede, todo esto que sucedió fue para bien. Sí. Acuérdense de la promesa que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Ellos, después de ser azotados, de estar en la cárcel, ellos pudieron haber estado pensando lo peor. Si hubieran sido unas personas comunes,
hubieran estado lamentándose, pero como eran hijos de Dios, eran seguidores de Jesús, se pusieron a cantar, se pusieron a alabar, se pusieron a orar. Ese es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para ti que estás pasando por una situación o que vas a pasar por una situación difícil. Todos pasamos por situaciones difíciles. Entonces eso va a hacer que la gente que está a nuestro alrededor nos vea cómo estamos reaccionando. Por eso es tan importante el testimonio. El testimonio que damos como hijos de Dios, como congregantes de una iglesia, como gente. Se espera que seamos diferentes, se espera que seamos luz y no oscuridad, se espera que seamos el aroma de Cristo, se espera tantas cosas, se esperan de nosotros. ¿Qué se espera de un muchacho, una muchacha que estudia enfermería y que tienes una herida muy grande? No esperas a que te le acerques y la muchacha se desmaya. ¡Ah! Eso no lo esperas. Se esperas que te va a sanar. ¿Qué esperas de un doctor? ¿Qué esperas de un mecánico cuando llevas tu carro? Y en lugar de arreglarte, te lo desarregla. Lo llevabas por una fuga de aire de las llantas y resulta que está deshielado el motor. Entonces es algo increíble las cosas. Entonces, ¿qué se espera de un cristiano? Ser lo mejor de lo mejor. Se espera que nosotros seamos un buen árbol, que demos buenos frutos, buena sombra. Entonces, que nuestros frutos sean apetecibles. Entonces, si nosotros no somos así, no estamos dando ese testimonio, entonces no somos cristianos. Entonces somos herejes. ¡Ay, el pastor nos dijo herejes! ¡Ay, me voy de aquí! Hereje es una persona, en el cristianismo, es una persona que reconoce a Cristo como su Salvador, pero no sigue sus mandatos. Sí lo reconozco como mi Salvador y sí, oro en la noche, en la mañana, pero no me congrego, no oro, no sirvo, no haces nada, nada más haces eso. Ese es un hereje moderno. No es necesario que seas ateo. Oh, no quiero ver nada con Dios. No. Entonces, esas personas tibias son las que más daño hacen. Por eso dice la palabra de Dios, dice Dios que a los tibios los vomita, porque son los que más daño hacen, porque fingen ser cristianos y no lo son. El que es totalmente alejado, sabes que no es de Cristo. El que él es frío. Y el caliente, sabes que él tú le puedes decir, es un fanático. Te pueden decir que eres un fanático. No, te lavaron el cerebro. Pero aquel que está a la mitad y que está entre azul y buenas noches, que así suele suceder, es la mayoría, desgraciadamente así suele ser el cristiano moderno. Entonces eso tenemos que hacer, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de qué testimonio estamos dando nosotros. Entonces este hombre, al ver cómo estaban reaccionando ante la situación habían sido azotados, los habían semidesnudado, la gente, el morbo, ya sabes, ahí están unos judíos, vienen de Asia, vienen, aquí nos van a enseñar estos judíos, que vienen hablándonos así, los semidesnudos.
y gozan como que les estén pegando. Se juntaron en la plaza, los azotaron y les dieron una golpiza, dice. Entonces ellos, ¿qué vio el carcelero? ¿Qué vieron los otros presos? ¿Qué vieron los otros? Dijeron, wow. Entonces se convirtió, al menos habla de esta familia. Los otros presos, no sabemos. Entonces, aquí, ¿quién te dice, pensando, quién te dice si uno de esos presos no era uno de los que estaba junto al Señor? ¿Quién te dice que no era uno de ellos? Entonces, así puede pasar. ¿Quién te dice si uno de esos presos no se encontró en otra cárcel con uno de los que estaban con Jesús en la cárcel? Es increíble cómo da vueltas la vida. Es impresionante. Entonces, nosotros tenemos que ser luz. Continuamos con Hechos 17. Después, a ver, ¿me regresas al mapa? Hechos 17. Ellos estaban en Filipos y luego van para otra parte ahora. Entonces llegamos otra vez volvemos a Hechos. Atravesaron Anfípolis y Apolonia. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. ¿Le regresas al mapa? Anfípolis y Apolonia. ¿Lo ven? Sí. Entonces, y llegaron a Tesalónica. Regresamos a la escritura. Pablo y Silas, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Esto es clave. 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Estos eran judíos de Europa. Esta era una sinagoga en Europa. Entonces, ellos no estaban tan empapados. Ellos no estaban con los acontecimientos que habían sucedido en Judea. Quizá les habían llegado rumores, pero ellos no estuvieron presentes. Ellos estaban en otro mundo. Era otro mundo este. Entonces discutieron con ellos. ¿Qué discutirían? Ellos llegan a la sinagoga y no van hablando de judíos, o sea, de judaísmo. Ellos empezaron a hablar sobre el evangelio, sobre las noticias nuevas. Ellos iban pregonando a Cristo, al Mesías que estos judíos estaban esperando, pero ellos llegan con la noticia de que el Mesías ya había llegado y que ellos mismos lo habían negado, lo habían crucificado. Era un tema tremendo. Por eso dice, y discutían con ellos basándose en las escrituras. ¿Por qué basándose en las escrituras? ¿En qué escrituras se basarían? ¿En el libro de Hechos? ¿En el libro de Tesalonicenses? ¿En Hebreos? ¿En qué creen? Sí, en el Antiguo Testamento. En eso, por eso es básico. Por eso no puedes decir que el cristiano solamente es neotestamentario. Es imposible sostener la iglesia con el solo Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el fundamento. Entonces ellos, basándose en las escrituras, les exponían, discutían con los judíos y explicaban y demostraban que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo.
Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Otra vez, otra calentadita les iban a dar. Pero ahora, en otra ciudad. ¿La otra dónde fue? ¿En qué ciudad fue? En Filipo. ¿Y ahorita dónde estamos? En Tesalónica. Entonces, pero como no lo sé, a ver, regrésale. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron al pobre de Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Gritaron: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Entonces, no conocían a Jesús. No, entonces ellos, para el romano, no podía haber otro rey. El único era el César. Él era el rey, era el Dios. Entonces, que alguien dijera que era rey, eso era muerte. Entonces, ellos están afirmando, por eso dice que contrataron a unos malhechores, les dieron dinero para que dijeran. Entonces todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. La mordida, la extorsión, el moche. Exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Y terminamos con este. Y tan pronto como se hizo de noche, ¿en dónde estamos? En Tesalónica. ¿Ok? Sí. Pero tan pronto los dejaron en libertad, y tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Ponme el mapa, porfa. Estamos en Tesalónica. Los mandan a Berea. Rápido, órale, ¡fum! ¡Vámonos! Regresamos a la escritura. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron, ahí van otra vez. ¿A dónde fueron? Ya, vámonos, ya, no golpizas, no mentes, Pablo. Tú y tu visión. Y por su culpa, Pablo. No, ¿a dónde van? A la sinagoga de los judíos. A otra vez, a lo mismo, a discutir con los judíos. Y eso era en todas las ciudades. Ciudad que llegaban, era ciudad que llegaban a discutir, a exponer el Evangelio, a decir quién era el Mesías. La regresas al 8, al 7, al 7, afirmando que no hay otro rey. A ver, al 6. Bueno, la cuestión es de que ellos
dijo que Jesús es el Mesías. Entonces, regresamos al 10. Entonces, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Entonces, aquí quiere decir que salieron huyendo, rápido. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Tesalónica? Vamos a decir que fueron 3 sábados, pero a lo mejor llegaron un martes, no sabemos. A lo mejor estuvieron un mes. Vamos a suponer que estuvieron un mes nada más en Tesalónica, ¿ok? Pablo estableció una iglesia ahí, porque tenemos 2 cartas. La primera a los tesalonicenses y la segunda, ¿estamos de acuerdo? Entonces Pablo dejó una enseñanza. Pero como salió tan rápido, entonces dentro de todos esos días él andaba predicando, entre que los azotaban, entre que los corrían. Entonces él se vio en la necesidad de mandar una carta a los tesalonicenses. Es la primera carta a los tesalonicenses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, si tú sigues la pista allí en las escrituras, vas a ver que después de eso Pablo y Silas están en Berea. ¿Le pones el mapa otra vez? En Berea, luego van a Atenas. Así va la escritura. Luego Pablo en Berea, luego en Corinto, luego regresan a Éfeso. Y esto ya es en Asia otra vez. Después de Asia llegan a la isla de Rodas y se van otra vez a su tierra. Y así termina el segundo viaje. Pero nosotros nos vamos a detener un poquito en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a detenernos un poquito ahí, aunque no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los que están a nuestro alrededor, no importando y lo que pueda pasar. ¿Qué pueda pasar? Vas a ser bendecido. Aquí tienes ejemplos de lo que los hijos de Dios afrontan, y cómo Dios, a través de lo que sea, a través de un terremoto, nos libra. A través de la naturaleza, Dios usa lo que sea para ayudarnos. Entonces, cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, les escribe la primera carta. Vamos a primera Tesalonicenses 4:17. Luego, aquí ya había pasado todo esto que estamos viendo. Todavía Pablo no escribe. Él viajó, y después de terminados sus viajes, él escribe, ¿ok? No crean que está pasando las cosas y él está escribiendo. Pasó un tiempo. Entonces, luego aquí empieza a explicar Pablo. La carta a los tesalonicenses es la carta entre las cartas de Pablo, es las que más hablan sobre la segunda venida de Jesús. Entonces, en el 17 dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Todas las Biblias que tengas tú ahí, la versión que tienes, creo que todas dicen arrebatados. Ve tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Todas dicen arrebatados. ¿Qué significa?
arrebatado, es, y como quieres, agarrados violentamente, es arrancados, raptados. Entonces, yo les explicaba de esta cuestión del arrebatamiento, que es una enseñanza relativamente nueva, que los cristianos más viejos, los cristianos de todos los tiempos, no consideran el rapto como un evento aparte de la segunda venida, que va a ser junto. Entonces, si tú tienes la creencia, la doctrina del rapto, yo no te voy a decir que estás mal, solamente vamos a ver un punto aquí. Y yo quiero que veas esto de esta forma. Cuando estamos en la alabanza, hay hermanos, si eres observador, hay hermanos que tienen muchas formas de expresar su adoración. Hay unos que gritan, hay unos que cantan fuerte, hay unos que bailan. ¿Por qué? Porque así fueron adoctrinados, y así está bien. ¿Está mal? No está mal, está bien. O sea, yo veo una hermana que hace figuras con sus manos y así alaba al Señor. Veo otro hermano que amén y esto y el otro, así alaba al Señor. Es como un jardín que hay diferentes flores de diferentes colores, de diferentes olores. No somos todos iguales. Entonces, no podemos decir nosotros, ponernos en un plan de ay no, ay esto. Imagínate que estamos en el día del último día, o que ya cuando estemos todos juntos arriba o abajo, de donde tú creas que va a ser, que ya estemos todos juntos, y van a llegar hermanos de a lo mejor de Israel, otros de Siria, otros de África, y cada quien va a tener su forma de alabar. Es igual en las doctrinas. Es igual en las doctrinas. Las doctrinas no es para separarnos. Podemos y debemos convivir. Eso no nos debe de separar. Esta iglesia es bíblica. Aquí, si tú vienes bien arraigado con una doctrina, la doctrina hazla a un lado y concéntrate en Dios. Si tú te concentras en tu doctrina, no solamente vas a caber en donde te adoctrinaron así, porque vas a estar incómodo en todas, porque no eres un cristiano, eres un de una denominación. No eres de una iglesia universal, no cabrías. ¿Por qué? Porque tu verdad es la que importa. ¿Por qué? Porque no has entendido que ya no vives tú, sino que es Cristo. Todo por la unidad. Todo por la unidad. Ya no vives tú, es Cristo. Y Cristo quiere que la iglesia esté unida. Y lo que nos ha desunido es la doctrina. Y como estás adoctrinado de una forma, no quieres que otro se exprese de forma diferente. Sea en la alabanza, sea en la palabra. Debemos amar esa parte. Debemos amarnos, aprender a amarnos así como Dios nos fue formando. Imagínate, si Pablo y Silas hubieran sido cristianos como muchos, que no les gusta alabar. Es que yo alabo a mi forma, a mi manera, y así estás. Si Pablo y Silas hubieran hecho el efecto, hubieran provocado un terremoto, hubieran hecho que los otros prisioneros y que el carcelero hubiera pasado lo que pasó. No es necesario todo eso.
Es necesario, pero es necesario que aprendamos a tolerarnos unos a otros. Entonces, lo que yo les voy a explicar ahorita, porque me voy a ir a la escritura, al griego, a cómo lo leían los griegos, a cómo lo leían los primeros cristianos. Olvídate de tu versión. Tu versión es una versión, no son los escritos originales. Vamos a ver si esta palabra que dio origen a eso, a una doctrina de arrebatar, de rapto, y que el cristiano moderno la abraza, y que es está muy arraigada, pero eso no nos va a separar en lo que no es esencial. En lo esencial tenemos que tener unidad. En lo que no es esencial, o sea que no es salvífico, es libertad, pero en todo amor. Entonces, como bíblicos tenemos que tener amor y respetarnos. Entonces, me pones la imagen 1. No vamos a contar esa palabra. Aquí esta es la Biblia Tischendorf. Y aquí viene, ya se las he puesto muchas veces, ya la conocen. Aquí viene, esta es una clave de la palabra, este es un diccionario, es el número de la palabra, la palabra en griego y nuestra traducción. Esta traducción es más o menos como de la Reina Valera. La traducción. Entonces dice, a continuación, está complicado, a continuación nosotros, los siendo dejados alrededor al mismo tiempo, pero es el 1 Tesalonicenses 4:17. Siendo dejados alrededor al mismo tiempo, junto con ellos, seremos arrebatados violentamente en las nubes hacia el encuentro del Señor, hacia el aire, y el encuentro del Señor hacia el aire, repito, y así siempre junto con el Señor estaremos. ¿Ok? Regresamos al anterior. Seremos arrebatados. Aquí está la palabra. Esta palabra es la 726. Es la 726. La 726 en el diccionario de Strong griego, ahí está, es harpazo. Significa apoderarse. Se apodera de una derivación de una palabra de la 138. Todavía no. Definición: apoderarse de, en varias aplicaciones. En la definición, en la Reina Valera, significa apoderarse o arrebatar. En la Reina Valera. ¿Ok? Y de esta, porque de este es el Textus Receptus, viene un montón de todas las traducciones, hasta las en inglés, de la King James, vienen del mismo texto. Entonces, con esta palabra la traduce arrebatar, pero significa apoderarse de, y es una derivación, se deriva de otra palabra. Ahora sí, vamos a la 138, escoger, apoderarse, escoger, tomar para uno mismo, es decir, preferir. Así la leían, así se leía en el principio. ¿Soy claro? En la definición, en la Reina Valera, escoger, alguna de las formas son prestarse, que es otra manera obsoleta. Bueno, entonces es la traducción que debería de ser es tomar para uno mismo, o
de arrebatar o de raptar es tomar para sí. Cristo va a tomar para sí. Para Él. Entonces, de ahí, por esa implicación de arrebatamiento, de rapto violento, la Biblia Scofield empieza con estas cosas. Entonces, si quieres profundizar más, hay tela. Entonces, solamente hice este paréntesis para esta cuestión. Entonces, ahora, imagen, ya son todas las imágenes, hasta las 6, hasta las 7. Ok. Entonces, 6 meses después, a ver, regresamos otra vez, ya nos olvidamos de esto, pero esto ya más o menos queda claro. Y si no te queda claro, pues tienes tarea. Sé que es difícil cuando has estado en un equipo, cuando has defendido las banderas del Cruz Azul, cambiarte al americanismo. Es difícil, no se puede de la noche a la mañana. Entonces, 6 meses después de que escribe esto Pablo, viene la segunda carta a los tesalonicenses y exhortan a que no perdamos la cabeza. No pierdan la cabeza ni se alarmen por mensajes que digan que la venida de Jesucristo primero, dice, tiene que manifestarse el hombre de maldad. Y ahí empieza, eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, como conclusión, nosotros tenemos que entender que nuestra prioridad es pregonar la segunda venida de Jesús y dejarnos, como dice 1 Tesalonicenses, dejemos de andar alegando por fechas y tiempos, y que cómo va a ser, y que esto, porque eso lo único que hace es dividir. Lo único que hace es que en lugar de enfocarnos en que Cristo va a venir, me enfoco en demostrarte que no tienes la razón. Son pleitos internos entre las iglesias, entre la misma iglesia. Aquí Julio puede decir una cosa y Brisa otra. No, y en lugar de estar poniéndose de acuerdo para ir y pregonar la segunda venida, están en un conflicto loco y tonto. Sí, y no tiene sentido. No tiene sentido esto. Entonces, esto es lo que ha pasado con las iglesias. Se enfocan en ver sus diferencias y en demostrar que tu diferencia está mal. ¿Y eso nos salva? No es salvífico. Lo único que nos hace salvo es tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Eso es lo que es salvífico. Eso es lo más importante. Entonces la conclusión es prioridad: anunciar el Evangelio con la segunda venida de Jesús. Amén. Anunciar, enseñar la segunda venida de Jesús. Evangelizar con la segunda venida de Jesús. Eso también tenemos que poner hincapié en la segunda venida de Jesús. Entonces, es tiempo de orar pidiendo que llegue esa tan anhelada
siglos. Sí. Muchísimos hermanos murieron esperando Y no ha llegado. y no ha llegado. Yo quisiera que si Cristo no viene antes, muramos con ese ánimo. Amén. Gloria a Dios. Que nosotros, si Cristo no llega a venir en estos tiempos, que estemos anhelando, ay Señor, no nos tocó, pero nos va a tocar, porque dice la Escritura, El muerto en Cristo resucitará primero. Entonces, eso es algo maravilloso. Esa esperanza es algo precioso. Entonces, en estos tiempos, en los tiempos de los de Tesalónica, ellos se espantaron, se atemorizaron, porque había judaizantes, había muchísima gente que distorsionaba las escrituras, distorsionaba el mensaje, los querían judaizar para después hacerse cristianos. Es decir, para ser cristiano primero tienes que ser judíos, por eso se les llama judaizantes. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro quiénes somos, qué somos. Esta es una iglesia bíblica, no es una iglesia que defienda mi doctrina. Nosotros predicamos la palabra, y todo aquello que sea una añadidura es una doctrina. Todo aquello que no esté aquí, que tú le veas el rastro y veas que surgió en tal siglo, entonces no está aquí, es una añadidura. Y la palabra de Dios termina. Vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 7. Apocalipsis 22, 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Nos pasamos al 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, si tú le agregas, si una iglesia le agrega una doctrina, algo que no esté, algo que esté dudoso, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Bien, vamos a despedirnos. Cierre sus ojos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Todos decimos, amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor. Gracias, Padre, por todos los que están aquí, Señor, por los niños y por los más grandes, por los que están por primera vez y por los que están ya varias veces, y por todo tu pueblo.
pueblo fiel, Señor. Gracias, mi Dios, bendice, Señor, a todos aquellos que están reunidos en diferentes partes, mi Dios, en diferentes ciudades, en diferentes climas, en diferentes países, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por cada una de esas, te damos por cada una de esas congregaciones. Señor, bendice, Señor, a cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, por esta iglesia fiel. Bendícenos, mi Dios, en nuestro andar, en nuestro salir de la casa, en nuestra llegada, Señor. Bendice nuestros afanes, nuestros negocios, nuestros trabajos, mi Dios. Gracias por darnos salud. Y que esta semana, Dios, sea una semana donde tú te manifiestes especialmente con algunos, mi Dios, de este pueblo, Señor. Y que el domingo sea de testimonios hermosos también, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén, amén, amén.